残酷な天使のようにY es ese impacto, ¿no? De repente este momento en que llega una situación de crisis y está preparado, pues casi un niño, aunque también ya está grandecillo, pero está preparado para hacer frente a algo y sobre todo, ¿no? Para hacer frente a algo cuando se les necesita, cuando hace falta. Un padre que no había visto a un hijo en mucho tiempo y nada más le llama cuando lo necesita. Estamos comprometidos a usar algo y a devolverle algo a la sociedad, aun cuando la sociedad nos ha tratado bien del nabo y nos sentimos bien forever alone. Entonces, este es el asunto, este es el impacto y es lo que queremos discutir con este primer imagen que nos deja Evangelion cuando lo revisamos, ¿no? Una situación de urgencia y tomar decisiones a veces más con responsabilidad que por la cuestión emotiva, ¿no? Entonces, sobre este primer punto, pues que empiecen sus comentarios. ¿Quién dice yo primero? Cuenca siempre es el que habla. Bueno, conste que yo no me aventé, nada más a que me pusieran. Bueno, pues rápidamente vemos como aquí muchos conflictos psicológicos, ¿no? Creo que hay una parte muy importante en esto, en la que un niño que tiene aproximadamente 14 años tiene un problema muy grande que es sobrellevar la carga de salvar a la humanidad. Algunos psicólogos dicen que esta edad es la época en la que ni siquiera se ha desarrollado la identidad, entonces está todavía construyéndose. Imagínense el problema que tiene él al final. Sí quiero subir, no quiero subir, no sé si voy a subir, ya lo voy a hacer y a la mera hora se echa para atrás, ¿no? Creo que ahí hay una parte importante en el propio título del anime, porque Neon Genesis Evangelion significa mensajero del nuevo evangelio, digamos, ¿no? En ese sentido, él es como esta parte que tiene que llevar la salvación o la destrucción a la propia humanidad. Por cierto que en esta parte hay algo muy interesante. Se dice que la serie salió en octubre, justamente en la época en que se celebra el Yom Kippur. El Yom Kippur es la celebración judía de la expiación y de sacan los judíos todas sus culpas, ¿no? Curiosamente la serie salió ese día, aunque no se sabe si fue intencionalmente. Pero lo que sí se sabe es que el autor Hideaki Anno sacó todos sus traumas aquí. Al final la serie, cuando seguramente vamos a ver más adelante, va dando su cierre, podemos ver cómo el mismo autor tuvo permiso por parte de los estudios Gainax para poder desarrollar esta obra. Ya no me extiendo más porque dijeron 1.5 minutos, pero sí nada más quisiera cerrar como mostrando que esta parte de la personalidad es una parte importante, ya que si bien la serie parece que empieza con mechas, al final, por lo menos en la televisión, lo que hizo fue terminar con un problema psicosocial de una introyección y cómo los demás me ven y todo este rollo. Bueno, cierro esta pequeña intervención. Ya. Sí, mejor, está más fácil. Bueno, con respecto a esta parte más que sobre el personaje de Shinji, porque bueno, el doctor Ángel me pidió que no fuera el análisis tan narratológico, que es lo que normalmente hacemos, sino que le diera más bien una lectura psicoanalítica. Pues soy psicoanalista, que no viene una semblanza, pero también lo soy. Detalles, detalles. Más que la cuestión que aquí han ido sacando sus traumas, creo que el director es un profundo observador de la naturaleza humana. O sea, lo que está sacando ahí suena muy personal, pero creo que es recurrente en distintos momentos psíquicos en diferentes culturas en toda la humanidad. Las narrativas del fin del mundo creo que enfrentan a cualquier individuo ante la posibilidad donde se van a terminar toda una suerte de certezas que nos han articulado y que le han dado sentido en mayor o menor medida a nuestra existencia. Cuando tenemos a Shinji ahí, creo que en ese momento Shinji es un perfecto objeto del goce de su padre. ¿En qué sentido? A Shinji en realidad, en el fondo, no le interesa jamás estar ni salvando al mundo ni nada. Él creo que está siempre
trip narcisista de, ay, mi papá no me quiere. Yo soy bonitona a la humanidad, bueno, quién sabe, pero mi papá no me quiere. Ahí él no está operando ni actuando porque él lo quiera ni él lo desee. Se le está imponiendo, y creo que eso es una situación recurrente no solamente en el personaje de Shinji, sino en general los personajes que nos vamos a estar viendo a lo largo de todos los episodios de Evangelion. Creo que están profundamente sujetos en el sentido más etimológico de la palabra, sujetos como amarrados, atrapados, y bueno, lo iremos desarrollando. Creo que en ese sentido, claro, lo que sí hace muy evidente es esta posibilidad de yo me enfrento a una situación donde estoy obligado a elegir cuando no deseo elegir. A lo largo de la historia, Shinji termina tomando decisiones, sí, pero ya cuando está súper orillado y súper en crisis. De otra manera, creo que él tiende a ser muy inerte. Espera que las cosas le ocurran. Ahora sí que llegó ahí, ay papá, pélame, pero que se eleva. Ay, no, qué bueno, me taparon. O sea, en ese sentido, sí, Baka Shinji, pero lo que da, pero en ese momento está siendo objeto Shinji. Ya después, lo veríamos en el final, cómo vamos viendo no un crecimiento, sino una especie de despertar, ¿no? Bueno, también hablando un poco de este ciber entre lo que está pasando en la historia de Evangelion, ya hablaremos también del impacto, ¿no? Y el impacto también hay una relación con cómo se marca la humanidad a través de la historia, es decir, hay un trauma de la catástrofe, al igual que la vida humana, hay siempre un antes y un después de un acontecimiento traumático. Por ejemplo, desde sucesos que ocurrieron antes siquiera de la humanidad, el hecho de que llegó un meteorito y extinguió a los dinosaurios, no hubiera sido meteorito, no estaremos aquí, ya nos marca aunque no estuviéramos ahí como humanidad. Y también, por ejemplo, la Shoah, ¿no? o el Holocausto, pese a que tal vez no estuvimos ahí o no tuvimos familia relacionada con ese trauma histórico, sigue viviendo ahí y está en nuestra psique, construyéndose nuestra psique histórica. También hablar acerca de este concepto de distopía, ¿no? La representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas que son las causantes de alienación moral, que finalmente es como decir, bueno, ¿hacia dónde va la sociedad y hacia dónde puede ir, ¿no? Y si seguimos con esto. Por ejemplo, se podría hacer un análisis retomando como los rasgos de Neon Genesis Evangelion con esta trilogía que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, como esta es la trilogía fundacional del género distópico y es obviamente lo que, pues de cierta manera intertextual, está ahí presente también en este anime. Ok, muy bien. A mí me gustaría retomar la palabra impacto desde el contexto en el que la misma serie fue hecha. Tenemos que entender no solamente al autor, sino las circunstancias de la misma sociedad japonesa en ese momento. Se habló, por ejemplo, de esta cuestión apocalíptica, ¿no? En el momento en el que Evangelion aparece en escena, el anime había tenido algunos años en los que no necesariamente había tenido la cantidad y calidad de producción con la que ahora lo asociamos. A la vez, todo este boom de la posguerra que había ocurrido, que había hecho que Japón pasara de ser una ruina a la segunda potencia económica del mundo, estaba encontrando ya su freno. Y esta generación que iba a ser la heredera de este gran imperio comercial, económico de Japón, se encuentra con que, un poco como Shinji, no quiere, no puede, o simplemente el reto parece ser demasiado grande. Y la relación de entonces una juventud japonesa de finales del siglo XX y principios del siglo XXI con la generación anterior parece entonces estar llena de conflictos, sobre todo en relación a la expectativa que tiene la generación anterior, la generación del padre. Podemos entender entonces a Evangelion
como un producto cultural que tiene un impacto enorme, enorme en ese momento histórico, precisamente porque le está hablando directamente a esa generación. Cuando no solamente los chavos, sino fans de 20, 30 años vieron Evangelion, el fenómeno cultural hizo que incluso los académicos, psiquiatras, etcétera, tuvieran discusiones acaloradas sobre qué significaba. Pero bueno, creo que ya me pasé. Sí, está bien, está bien. De todos estos temas vamos a irlo retomando en estos clips que van a ser más buenos. Entonces, en este segundo clip, ¿de qué vamos a hablar? Estamos hablando del contexto de la ficción de la obra. Aquí vamos a ver toda esa cuestión que se da respecto a la lucha, ¿no? Y nos trata de meter una ficción, una narrativa que se vuelve muy interesante, ¿no? ¿De dónde surgió el problema? ¿Quién lo ocasionó? Todo esto. Hicimos un compendio en este segundo clip, por favor, Potro. Y checa que esté conectada la batería, pues no se va a acabar.